El 19 de febrero de 2014, un hombre entró al Vaticano. No era un jefe de Estado, no era un diplomático. Era un trader francés de 37 años que acababa de ser condenado a devolver 4.900 millones de euros al banco para el que había trabajado. Tenía una reunión de pocos minutos con el Papa Francisco. El Papa le estrechó la mano y le dijo: «Rezo por ti». Al día siguiente, ese hombre cogió una mochila y empezó a caminar desde Roma hacia París. 1.400 kilómetros a pie por carreteras secundarias a entre 15 y 30 kilómetros por día. 2 meses de caminata solitaria para llegar a Francia el día en que un tribunal iba a decidir si entraba o no en la cárcel. Su nombre es Jérôme Kerviel, y antes de hablar de lo que hizo, hay una pregunta que este vídeo va a intentar responder. ¿Cómo es posible que el hombre que perdió el dinero del banco acabe siendo el único que paga? Jérôme Kerviel nació en 1977 en Pont-l'Abbé, un pueblo de 4.000 habitantes en el extremo oeste de la Bretaña francesa. Su padre era herrero, su madre peluquera. No había capital familiar, no había apellido que abriera puertas en París. Estudió en la Universidad de Nantes y después en la Escuela Superior de Comercio de Clermont-Ferrand. No era una grande école, no era HEC ni Sciences Po. Era una escuela de provincias con un nombre que no significa nada en los pasillos de los bancos de inversión del CAC 40. En 2000 consiguió un puesto en Société Générale, no de trader, de back office. El back office es el departamento que nadie quiere. Los traders operan en el front. El back office procesa, controla, registra. Es el trabajo técnico, sin glamour, sin bonos millonarios. Pero Kerviel pasó 5 años ahí, y esos 5 años le dieron algo que ningún trader de élite formado en las grandes écoles tenía. Sabía exactamente cómo funcionaba el sistema de control por dentro, qué alertas se generaban, cuáles se revisaban de verdad y cuáles se cerraban sin que nadie las mirara, qué operaciones disparaban revisiones y cuáles pasaban en silencio. Société Générale contrató a un hombre del back office para operar en el front. Y eso, como veremos, fue el primer error de muchos. En 2005, Kerviel fue ascendido a trader en la mesa de arbitraje de índices europeos. El arbitraje de índices es, en teoría, una de las estrategias más conservadoras del mercado. Compras futuros del DAX y simultáneamente vendes algo equivalente. La posición queda cubierta. El riesgo es mínimo. Las ganancias son pequeñas pero predecibles. Ese mismo año, pocas semanas después de su ascenso, el banco lo detuvo. Kerviel había tomado una posición direccional sin cobertura, apostando directamente a que el mercado subiría, sin el contrapeso que su estrategia supuestamente requería. Era una infracción clara. El banco lo identificó, lo paró y le permitió seguir trabajando. No hubo sanción formal. No hubo investigación profunda. El episodio quedó registrado y cerrado. Kerviel aprendió algo de ese momento, que el sistema podía detectarlo y que si le explicaba la operación de forma convincente, el sistema aceptaba la explicación y seguía adelante. Lo que desarrolló durante los siguientes 2 años fue una combinación de esa lección y de todo lo que había aprendido en el back office. Registraba coberturas ficticias, operaciones que en el sistema del banco neutralizaban su exposición real, pero que en los mercados no existían. Por debajo de esa contabilidad ficticia, construía posiciones direccionales enormes apostando a que los índices europeos subirían. Nadie lo sabía, o eso diría el banco años después. En 2007, los mercados europeos subieron. Las posiciones de Kerviel, que apostaban exactamente a eso, generaron beneficios. No 100 millones, no 200, 1.400 millones de euros. Para conseguirlos, Kerviel había acumulado posiciones abiertas por 50.000 millones. No era su dinero, era dinero del banco, que él controlaba sin autorización, apostando a que los índices subirían. Los 50.000 millones eran la apuesta.
Los 1.400 millones eran lo que había ganado con ella hasta ese momento. Un trader junior de una mesa de arbitraje, supuestamente tomando posiciones cubiertas de bajo riesgo, había generado en un año el equivalente al 50% del resultado total de toda la división de derivados de Société Générale. Kerviel no podía declarar ese dinero. Si lo declaraba, alguien preguntaría cómo lo había generado, y la respuesta llevaría directamente a las posiciones reales y a las coberturas ficticias. Así que fue escondiendo los beneficios en cuentas provisionales, diferidos contables, líneas internas que en el sistema parecían operaciones en tránsito normales. 1.400 millones de euros que no existían oficialmente. En cambio, Kerviel sí recibió un bonus ese año, basado en los 55 millones de euros de beneficio oficial que sus jefes sí podían ver. Sus superiores directos le pagaron 300.000 euros. Esperaban darle 600.000. Alguien en ese banco sabía que los números de Kerviel no podían proceder de donde decía que procedían. Y nadie hizo ninguna pregunta. Entre 2006 y enero de 2008, el sistema de control interno de Société Générale generó 75 alertas relacionadas con las operaciones de Kerviel. 75. Algunas señalaban coberturas que no cuadraban. Otras indicaban posiciones que superaban los límites autorizados para su nivel. Otras eran peticiones de explicación por operaciones que el back office no conseguía cerrar. Kerviel respondía a todas, inventaba contrapartes, fabricaba correos electrónicos, llamaba a traders de otros bancos para pedirles que confirmaran operaciones que no habían existido. En algunos casos, los controles aceptaban sus explicaciones. En otros, la alerta se cerraba sin resolución definitiva. Los expertos forenses que analizaron el caso durante el juicio dijeron que era prácticamente imposible que 75 alertas pasaran desapercibidas durante más de un año sin algún grado de negligencia humana activa. No fue el único que lo dijo. El 17 de junio de 2015, en una brasserie de París, una ex policía financiera que había trabajado en la investigación original del caso quedó con la fiscal que había supervisado todo el proceso, Chantal de Leiris, la mujer que había estado más cerca que nadie de los documentos, los testimonios y las pruebas del caso Kerviel. La ex policía la grabó en secreto. En esa conversación, de Leiris dijo en francés algo que nadie en el banco quería que se supiera. Société Générale sabe. C'est évident. Société Générale sabía. Es evidente. Fue más lejos. Dijo que la investigación había sido manipulada, que los fiscales habían actuado completamente bajo el control de los abogados del banco, que pruebas documentales nunca fueron explotadas, que los precintos con evidencias ni siquiera se abrieron. La grabación llegó a manos de la defensa de Kerviel y fue presentada como prueba en el proceso de apelación. La reacción fue inmediata. La magistrada negó haber dicho lo que claramente había dicho. La ex policía que hizo la grabación fue investigada penalmente por violación de la intimidad, no por haber grabado una conversación que revelaba una posible corrupción en un proceso judicial, por haber grabado sin permiso. La investigación se archivó sin consecuencias para el banco, pero la grabación existía. Las palabras estaban ahí. Y cuando el Tribunal de Apelación redujo en 2016 la indemnización de 4.900 millones a 1 millón de euros, muchos vieron en esa decisión el eco de lo que de Leiris había dicho en aquella brasserie. El viernes 18 de enero de 2008, el equipo de control de Société Générale encontró una irregularidad que no pudieron cerrar. Una cobertura atribuida a Deutsche Bank que al verificar con Deutsche Bank no existía. Llamaron a Kerviel. Por primera vez en 2 años, no tuvo respuesta. Ese fin de semana, los directivos del banco desenterraron todo. Posición tras posición, cobertura ficticia tras cobertura ficticia, hasta que el tamaño real de la exposición quedó al descubierto. 50.000 millones de euros. Más que la capitalización bursátil completa del propio banco. El banco tenía 3 opciones: informar al regulador antes de actuar,
deshacer lentamente durante semanas o liquidar todo el lunes siguiente aceptando las pérdidas que vinieran. Eligió la tercera. El lunes 21 de enero, Société Générale vendió durante todo el día sin importar el precio. El mercado europeo cayó mientras el banco liquidaba en pánico. El Eurostoxx perdió 4%, el DAX cayó 7%. Los medios lo achacaron al pánico subprime. Nadie sabía lo que estaba pasando de verdad. Al cierre de la sesión, las pérdidas ascendían a 4.900 millones de euros. Kerviel fue detenido al día siguiente. El proceso duró 2 años. En 2010, el tribunal condenó a Jérôme Kerviel a 5 años de prisión y a devolver 4.900 millones de euros a Société Générale. 4.900 millones. A un trader con un sueldo de 100.000 euros anuales. La sentencia fue recurrida. Durante la apelación, emergieron los detalles que no habían quedado claros. Los correos internos, los testimonios de exempleados, las grabaciones de la magistrada, el informe del supervisor bancario francés que criticaba duramente los sistemas de control del banco. En 2016, el Tribunal de Apelación redujo la indemnización de 4.900 millones a 1 millón de euros. La razón explícita: el banco había contribuido al daño a través de sus propias negligencias en el control. 1 millón en lugar de 4.900 millones. Kerviel seguía siendo culpable. Las operaciones eran ilegales. Las coberturas eran falsas. Nada de eso cambió. Pero el tribunal reconocía por primera vez algo que Kerviel llevaba 8 años repitiendo: que no había sido el único responsable. Société Générale recibió una indemnización del seguro de aproximadamente 4.000 millones de euros después del escándalo. Ningún directivo del banco fue procesado penalmente. El CEO Daniel Bouton dimitió en 2008, cobró su pensión. Y Jérôme Kerviel, después de reunirse con el Papa Francisco, caminó 1.400 kilómetros desde Roma hasta París. Hoy tiene 47 años, trabaja como consultor informático, da conferencias sobre los límites de la responsabilidad individual dentro de sistemas diseñados para no ver lo que no quieren ver. La pregunta que el caso Kerviel dejó sin respuesta definitiva sigue siendo la misma que planteó desde el primer día. 75 alertas, 1 año y medio de posiciones que superaban la capitalización del banco, 1.400 millones en beneficios que representaban la mitad del resultado de toda una división, un bonus pagado sin hacer preguntas, una magistrada grabada en secreto diciendo que el banco sabía. ¿Todo eso pasó sin que nadie en la cadena de mando supiera nada? El tribunal dijo que sí. La magistrada que instruyó el caso dijo que no. Y esa pregunta, 17 años después, no tiene una respuesta que satisfaga a todos.